Señor diputado, hablando de la ley de despenalización del aborto, ¿cuál considera usted que es el punto fundamental para decir que esa ley no sirve? Yo diría que hay dos aspectos principales que podríamos señalar. Uno fundamental, que creo que es de raíz, y estamos hablando de una ley que desprotege el derecho a la vida. Es decir, esto implica que la legislación uruguaya avance en el camino de la desprotección del derecho a la vida y por lo tanto, por esa vía, creo que se erosiona el valor de la vida. Por supuesto hay un segundo aspecto que es instrumental y que tiene que ver con los mecanismos que establece la ley a los efectos de hacer, digamos, factible la alternativa de que la mujer aborte, de reconocerle el derecho a hacerlo. Y es ese sistema que se establece de la conformación de equipos multidisciplinarios integrados por un psicólogo, un asistente social y un ginecólogo en cada centro hospitalario, en cada centro de salud y de atención médica, lo cual para la realidad que tenemos en el Uruguay y para la realidad del Sistema Nacional Integrado de Salud, evidentemente describe un mecanismo de muy difícil aplicación y de muy difícil implementación, que no logrará el objetivo de que se reduzca el número de abortos, que no logrará el objetivo proclamado o autoproclamado de terminar con los abortos clandestinos y que en tal caso asegura esta mala solución legislativa que el Uruguay recorra a partir de aquí el mismo camino que han recorrido los países que han legalizado esta práctica, que en lugar de precisamente minimizar o contener o reducir el número de prácticas que interrumpen el aborto, notoriamente en esos países estas prácticas se han disparado, se han multiplicado, no solo en su forma legal, sino también en lo que concierne a los abortos clandestinos. Así que por todo eso nos parece que es muy mala la solución que se ha alcanzado. Entre los argumentos que dan la gente que está a favor de la despenalización del aborto, dicen entre varios argumentos que uno sería que uno no puede, que nadie puede estar en el cuerpo de la mujer y decidir por la mujer. Claro, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con los derechos, sin duda, y la ley la resuelve mal. ¿Por qué? Porque parte de un solo supuesto, o parte de la base, de que aquí el problema es el derecho de la mujer a disponer sobre su propio cuerpo, y solo eso. Y eso no es verdad, la realidad es mucho más compleja. Nada hay sobre el derecho de los padres, por ejemplo. Y mejor dicho, lo que hay está muy mal, directamente se excluye a texto expreso la posibilidad de que el padre pueda participar en la decisión que conduzca a la interrupción del embarazo. El padre tiene que ver con el embarazo, ¿cómo no lo va a tener que ver? Que haya padres irresponsables u hombres que no se hacen responsables, como las hay mujeres que no se hacen responsables de lo que hacen, sin duda, pero los hay también padres muy responsables y muy consustanciados con la paternidad de la misma forma que las madres con la maternidad. Y bueno, y con relación a los padres obviamente hay una exclusión a nuestro juicio arbitraria. Solo va a ser consultado el padre en la medida en que la madre que resuelve abortar lo consienta y dé su autorización para eso. Pero sobre todo, a nuestro juicio, el gran excluido, el gran olvidado, el gran despojado de toda esta solución es el niño por nacer, es decir, es el concebido. Y esto no lo digo a partir de una concepción religiosa, yo tengo mis concepciones religiosas, pero me parece que los que a esta altura estamos postulando que hay vida desde la concepción y que ese derecho a la vida debe ser respetado y es un derecho absoluto que termina primando sobre el propio derecho de la mujer a disponer sobre su propio cuerpo, llegamos a esa conclusión no desde las concepciones filosóficas, llegamos desde la propia evidencia científica. El desarrollo tecnológico hoy permite advertir que claramente dentro de las 12 semanas que se supone que es el periodo que establece la ley a los efectos de habilitar la posibilidad de interrumpir el embarazo, bueno, dentro de esas 12 semanas ese ser viviente que ha sido concebido ya desarrolla determinadas características personales que lo convierten en un ser y en una persona. Desarrolla su cerebro con las 3 partes debidamente definidas, desarrolla vasos sanguíneos, sistema respiratorio, sistema digestivo, tiene huellas dactilares, tiene un corazón que late, de manera que es bastante más que una suerte de masa informe de células, como pudimos creer en alguna oportunidad o como se creía en el pasado, y por lo tanto hay una vida que a nuestro juicio debe ser protegida. ¿La mujer no tiene derechos? Por supuesto que los tiene. La mujer tiene derecho sobre su cuerpo sin duda, pero hay que armonizar ese derecho respetando el derecho a la vida del que, tiene derecho y clama porque se lo protejan su derecho a nacer. Pero en esa armonización de los derechos creo que tenemos que establecer reglas de juego que garanticen el derecho a la vida y que al mismo tiempo amparen a la mujer en determinadas condiciones excepcionales en función de la razonabilidad y de la proporcionalidad que deben tener todas las soluciones,
contemplando situaciones específicas como la situación de una violación, sin duda, como la situación de riesgo de vida para la madre cuando ocurre el embarazo. Por supuesto que ahí hay que contemplar el derecho de la mujer. En lo demás hay que ayudar a la mujer en la maternidad. Y aunque somos conscientes de que esa mujer muchas veces se encuentra con la circunstancia inesperada de un embarazo que no quiere y que no se considera en condiciones de afrontarlo, el Estado debe asegurar ese alumbramiento, pero debe apoyar a la madre en términos de asignarle asesoramiento técnico y asesoramiento profesional, no para que interrumpa el embarazo, para que pueda continuar con él. Y si después no quiere a ese hijo que ha engendrado, bueno, establecer los mecanismos para que ese hijo engendrado y no querido pueda tener, por lo tanto, la oportunidad de vivir en otro hábitat, en otra familia, con otros padres. Hay que flexibilizar los mecanismos de la adopción, sin duda. Algo se avanzó en la última reforma que hicimos este año, pero no lo suficiente. Yo creo que hay que posibilitar la circunstancia de poder adoptar en el vientre de una madre cuando esa madre está dispuesta a dar en adopción al hijo que lleva en sus entrañas. Yo creo que ahí el Estado es donde debe intervenir fuertemente, con asesoramiento técnico, con presencia de profesionales que contengan a la mujer, con apoyo económico. Si estamos pagando 500.000 asignaciones familiares en el Uruguay para los niños de menores recursos, y a mí me parece muy bien, bueno, ¿por qué no pensar en dar un apoyo material similar a los niños que todavía no nacieron, cuando sus madres están en condiciones psicológicas, personales, anímicas y económicas también complejas como para poder afrontar su embarazo? Yo creo que el esfuerzo material hay que hacerlo para eso, en esa dirección, y no en esta otra que se ha consagrado en esta ley que nosotros no compartimos. En base a lo que usted decía de que quedaban excluidos en cierta parte los hombres, le voy a preguntar a usted qué reflexionase sobre la pregunta que le hicieron al presidente cuando inclusive usted empezó a impulsar el referéndum. Cuando le preguntaron al presidente si por el referéndum, él dijo solamente tendrían que votar las mujeres. Yo no estoy de acuerdo, porque me parece que este es un tema que no es solo de las mujeres. Las mujeres son protagonistas principales, sin duda. Ahora, este es un tema de la sociedad, porque esto se vincula, digamos, con los criterios con los cuales en el Uruguay enfrentamos o tratamos el derecho a la vida. Esto se vincula con los criterios que los uruguayos estamos dispuestos a asumir en lo que tiene que ver con la administración de los valores humanos. Es decir, se vincula con aspectos muy complejos, ¿verdad? Y con aspectos respecto de los cuales seguramente todos nosotros podemos tener una mirada muy personal, muy íntima, independientemente del partido político del que formemos parte, porque estos temas cortan transversalmente a la sociedad. Pero no hay una mirada de género excluyente del otro género, no lo hay. Y en la maternidad obviamente intervienen dos, porque si no, no existe la maternidad. Y el padre, por lo tanto, tiene sus derechos como tiene sus obligaciones. La contracara de los derechos son las obligaciones y de las obligaciones son los derechos. Si un padre tiene la obligación de asumir su paternidad y tiene la obligación desde el mismo momento de la concepción, lo dice el Código Civil que habla de concepción, precisamente, no habla del hijo nacido, habla del hijo concebido, tiene la obligación de suministrar alimentos y de dar apoyo material a la madre y al hijo que ha engendrado, si tiene todas esas obligaciones, es porque también tiene la contracara de los derechos sobre lo mismo que lo está obligando a determinadas acciones y que le está imponiendo determinadas condiciones. Creo que ese razonamiento del presidente es absolutamente simplista, me parece que confunde, perturba, y tenemos que asumir, repito, que esto es un tema que nos involucra a todos, porque califica a las sociedades. Definir por sí o por no la legalización del aborto es un tema que determina que la sociedad no sea la misma a partir de la decisión que se tome, para bien o para mal según el criterio de cada uno. Yo no descalifico la otra posición, pero sí digo, como esto va a tener tantas consecuencias en el modelo de sociedad que vamos a tener, tenemos que resolverlo entre todos, tenemos que meditarlo entre todos, tenemos que reflexionarlo, y tenemos sobre todo a la gente, que es la que deberá resolver en el ejercicio de su libertad de conciencia y en su fuero más íntimo, proporcionarle toda la información veraz y verídica con relación a un tema complejo que a mi juicio no se ha manejado del todo bien en el debate político que se ha dado en el Uruguay, porque se han manejado verdades a medias y porque hay mucho mito con relación a todo esto, que me parece que es necesario en un debate bien llevado y llevado además de una manera madura y civilizada. Creo que hay mucho mito para derribar, o por lo menos para que la gente tenga la información correcta a la hora de valorar determinadas cosas. Y para ir finalizando en ese sentido que usted dice del debate que se hizo, mi percepción, no digo que debe ser la única que hay, mi percepción es que
de repente capaz que ustedes sintieron lo mismo. Por más que uno hiciera un argumento en contra de la ley, ya venía el oficialismo con una posición tomada y cualquiera fuera el resultado iban a votar igual. Bueno, yo pienso que algo de eso hay. Lamentablemente en este tema hay mucho fundamentalismo y mucho dogmatismo de los dos lados, ¿eh? De los dos lados. Yo creo que es un tema que nos apasiona y está bien, porque es un tema que tenemos que asumir con mucha, digamos, con mucho compromiso y con cierta pasión, pero no llevar el apasionamiento a grados extremos que termine fracturando a la sociedad. No, tenemos que resolverlo con mucha tolerancia, con mucho sentido republicano, con mucho sentido democrático, y en esa perspectiva a mí me parece que precisamente la consulta popular va a ayudar a pacificar esta discusión. Muchos llegan a la discusión, como dice usted, y es verdad, con posiciones preconcebidas. Por ejemplo, quienes están a favor dicen, bueno, acá el derecho de la mujer a resolver sobre su propio cuerpo no tiene límites ni condiciones, por lo tanto esto hay que hacerlo. Eso es evidentemente una visión absolutamente hemipléjica del tema o de la realidad. Otros dicen, desde la otra posición, que están en contra del aborto, porque como hay vida, los que postulan la legalización del aborto son algo así como criminales que matan porque abortan. Y me parece que esa es una muy mala concepción, me parece que eso es también una visión radicalizada de la realidad. Tenemos que ser razonables, tenemos que ser tolerantes, tenemos un problema, porque se ha planteado un problema que tenemos que resolver entre todos, y entre todos pacíficamente tenemos que ser capaces de resolverlo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.